Bienvenidos a Tito Whisky. En este episodio voy a hablarles de un blend Scotch Whisky de la compañía Buchanan. Les presento su edición de lujo de 12 años. En 1884, en la ciudad de Glasgow, un ex empleado de oficinas llamado James Buchanan comienza a incursionar en el negocio del whisky, fundando la James Buchanan Company y lanzando al mercado su primer embotellado, The Buchanan's Blend. En 1885 gana el contrato para convertirse en el único proveedor de whisky escocés de la Cámara de los Comunes. Entonces, el The Buchanan's Blend pasa a llamarse Buchanan's House of Commons Finland Old Highland. Se trataba de una botella negra con una etiqueta blanca. En 1904, debido a que los consumidores lo pedían como blanco y negro, sacan una nueva botella con el nombre de Black and White y en 1920 le agregan a la etiqueta la famosa pareja de perros que identifican hasta el día de hoy a esta marca. Entre 1887 y 1925, la compañía Buchanan recibe varios galardones por sus whiskies. Son designados proveedores de whisky de la Casa Real del Reino Unido, del Emperador de Japón y de la Corte Real Española. Se expanden asociándose con otras empresas y realizando compras y construcción de destilerías para asegurarse la provisión de los componentes de sus mezclas. Debido a la expansión de sus ventas a nivel mundial, en 1902 abren oficinas en Nueva York, París, Hamburgo y Buenos Aires. Para 1909 era la marca más vendida en el Reino Unido. En 1925 pasa a formar parte del grupo DSL, hoy en día conocido como Diageo. Además de las etiquetas ya mencionadas, embotellan ediciones de 18 y 25 años y ediciones especiales y un blend de maltas. El blend que hoy les presento se comenzó a comercializar en 1926 como Buchanan's Finland Old Liquor y la forma de su botella, de color verde, está inspirada en la cantimplora que utilizaron los soldados británicos durante la Primera Guerra Mundial, honrando la camaradería y la fraternidad. Desde entonces su etiqueta ha sufrido varios cambios, pero el más radical se da en 2015 cuando no solo modifican el etiquetado, sino que pasan de 43 a 40% de alcohol y modifican la botella redondeando más los bordes. Estamos hablando de un blend muy popular en América Latina, siendo en México el tercer whisky más vendido. Este es un blend de 12 años, compuesto por 40 whisky de malta y granos, añejados un mínimo de 12 años. Entre las maltas podemos encontrar Talisker, Darwin, Oban y Kulaya, entre otras. Se presenta en botellas de 1 litro, 750 mililitros y 375 mililitros. Viene dentro de una caja de cartón de color verde brillante y en el frente tenemos el sello rojo de la compañía y la firma de James Buchanan. Nos informa que se embotella 40% de alcohol y que el contenido de la botella es de 750 mililitros. En la parte trasera de la caja nos cuentan que es un whisky creado hace más de 100 años y que fue el más reconocido en su época. Nos hablan de la tradición de Buchanan y del compromiso de garantizar la calidad del whisky. La botella de vidrio de color verde tiene la forma de cantimplora que ya mencioné. La etiqueta es la representación de un contrato por el que James Buchanan se compromete a ofrecer un whisky de la más alta calidad. A los lados tiene el sello rojo que representa el compromiso personal de James Buchanan para garantizar la alta calidad del whisky en cada botella. Él sellaba personalmente las botellas para asegurar a cada uno de sus clientes la máxima calidad del whisky. En la parte trasera de la botella tiene tallado el escudo de armas que se le otorgó a James Buchanan en 1922 cuando fue nombrado Lord Gould-Lavington. Trae una tapa de plástico a rosca y pico contrarrellenados. Luego de esta introducción, pasemos a descubrir qué nos da este whisky.
Color dorado, bastante oscuro. Nariz. Muy presente el alcohol. Se siente muy fuerte. Vamos a dejarlo airear un poco. Y atrás del alcohol podemos sentir algo de dulce, miel, mandarinas y vainilla, algo de pasas de uva y frutos secos. Y si logramos despejar bastante el alcohol, podemos llegar a sentir algo de humo. Supuestamente, posiblemente dado por el Talisker. Vamos a la boca. Bueno, al igual que la nariz, lo primero que impacta es la fuerte presencia del alcohol. Y se siente muy picante y astringente. Podemos sentir la canela, un chocolate amargo, cierto dulzor como la miel, muy parecido a la nariz, y humo. Y algo de cítricos también. Vamos al final. El final es largo y podemos sentir cuando va pasando por el esófago cómo va calentando. Eso es por la presencia fuerte del alcohol. Además, el alcohol, obviamente que se siente presente tanto en la nariz, en la boca, en el final, podemos llegar a notar ciertas notas dulces, algo de picante, canela y algo de humo. Veamos qué pasa con agua. Bueno, nariz, se despeja el alcohol, ya no es tan presente, pero también atenúa todos los demás aromas. Lo que se puede llegar a percibir todavía es el dulce, de la miel, y nada más. Vamos a la boca. Se sigue sintiendo picante, pero más suave. Se presenta el chocolate. Y hace más presente el humo. Y en el final, lo hace más corto, ya pierde intensidad. Y se sigue sintiendo las notas de picante. El resto desaparece. Es un whisky con mucha presencia del alcohol, por lo que recomiendo dejarlo reposar en la copa entre 5 y 10 minutos antes de comenzar a beberlo, para que se disipe algo de ese alcohol y sea más agradable al degustarlo. También le podemos agregar un poquito de agua o unos cubitos de hielo. Si no fuera por esa alta presencia del alcohol, sería un blend muy fácil de tomar e ideal para principiantes. Va muy bien para hacer tragos donde se quiera acentuar la presencia del alcohol y darle unos toques dulces y algo de humo. Es un whisky que no voy a reponer. Le doy 2 titos. A disfrutarlo.
le agregan a la etiqueta la famosa pareja de perros que identifica a esta marca. Faltó. Entre las maltas podemos encontrar a Talisker, Darwin Me, Oban y Kaloy. Kulaila. No, de nuevo. Cuando fue nombrado Lord Wally para que se disipe algo de ese alcohol y sea más de... Bueno, el alcohol me congeló la lengua.